Hola, hola César, hola Juan, amigos, ¿cómo están? César, aquí vamos a tener un programa re interesante, una conversa bien interesante. Me toca a mí preguntar y a ti pensar y contestar. Les recuerdo a los amigos que aquí nosotros no aparecemos como expertos hablando del tema. Esta es una conversación sí, entre po. dos personas. A veces tenemos los temas un poco preparados, otras veces no. Esto es una conversación y lo que invitamos a que ustedes escuchen esta conversación entre dos personas que tienen pensamiento político distinto, pero les gusta conversar, ¿eh? Y tienden a aprender de la historia los dos. Así que, Ayer me preguntaba yo una fan tuya y me decía, ¿cuánto se demoran en preparar el programa? Y le decía, nada, o sea, un minuto antes decimos ya, un, dos, tres y vamos nomás. tal cual. Por eso Sería una conversa como si estuviéramos en el living de la casa. eso es, si no es preparar temas, no es que nos estudiemos, no, no, es una conversación entre dos amigos que les gusta hablar de estas cosas y que ustedes pueden participar y opinan sobre eso. Pero es una conversación común y corriente. No es que nos demos de expertos en todos los temas, ni mucho menos. Oye, César, bueno, tenemos hoy día tres temas bien interesantes. El primero, quiero escuchar ahí tu opinión sobre el sistema político que está apareciendo en la convención, ¿no es cierto? Esta caída del presidencialismo duro, sea un presidencialismo amortiguado, moderado, con una cámara asimétrica. ¿Qué opinas de eso? Etcétera. Lo segundo, el tema de expectativas económicas y indicadores económicos, César, de Chile y el extranjero en los próximos 3 o 4 años. Noto cierta incertidumbre. ¿Cuáles son las variables? Ya no solo en lo inmediato, que lo has dicho otras veces, sino al mediano plazo. ¿Qué es lo que se nos viene en materia económica? Y por último, un comentario de entrada iba a ver con Rusia, pero porque parece que están un poco apretados los rusos, pero nos vamos a ir a China. Y para que desarrolle un poco la tesis que posaste el otro día de cómo altera la natural hegemonía china sus vínculos comerciales tan profundos con Occidente, que me pareció súper interesante. Y ahí vamos a recomendar libros y todo. Oye, César, pero antes de partir, quería, y tú lo propusiste tú, me parece súper atingente, recordar a Jaime Guzmán. Jaime Guzmán murió hace 31 años, ¿no es cierto? Eh, y lo terrible que fue la muerte de Jaime Guzmán. Tú sabes que fue mi profesor en la universidad, César. Yo le tenía mucho cariño, una cantidad, imagínense la cantidad de discusiones que yo tenía con él en la época de Pinochet, pero con mucho respeto, con cariño, y por lo tanto a mí me impactó y me dolió mucho eh, la muerte del Layetán Cobarde. ¿Tú, cómo viviste tú la muerte de Jaime Guzmán? Yo fue mi amigo, yo era dirigente en la FEUC en esa época, y íbamos a almorzar una vez por semana a su casa, ¿ya? A su departamento, que era muy modesto, muy parco ahí Ahí de Teodoro Yáñez, en Lyon. el No, año. antes, después se fue para allá. Y supimos de él, era un gran formador y nos hacía además clases, nos llevaban de don Julio Filippi, que también nos enseñaba distintas cosas. Y yo creo que gracias a él hubo, aunque todos critican la constitución actual, pero hubo una constitución. Sin Jaime Guzmán hubiera sido Pinochet, Pablo Rodríguez y Rosende. Ya, la gente como que no entiende tanto esa parte, ¿eh? Pero en fin, yo también creo que hay que sentir que haya desaparecido, porque quizá hoy día si él estuviera, habría sido distinto y a lo mejor no tendríamos todas estas angustias que nos corroen hoy día, ¿ya? Hubiera Pero sido un démosle, aporte de todas maneras. dale Juan Ya, Pablo. entonces César se ha ido decantando, por fin, se ha ido decantando en la Comisión de Sistemas Políticos de la Convención un modelo que se mantiene el presidencialismo, se bajan las facultades del presidencialismo, por lo tanto se habla de presidencialismo moderado, no es un régimen parlamentario probablemente tal, se le aumentan las facultades al Congreso y el Congreso, y desde luego prácticamente por lo que estaba entendiendo, desaparecen las facultades de iniciativa exclusiva del presidente de la República, entonces tienes un parlamento más robusto, más fuerte, pero por sobre todo aparece lo que se denomina un
parlamento asimétrico, con dos cámaras, no es como hoy día que son un clon, una de la otra. Yo puedo entrar por el Senado, puedo entrar por la Cámara de Diputados, y todo lo que se discute en la Cámara de Diputados se vuelve a discutir en el Senado, lo que a mí siempre me ha parecido extraño. Aquí lo que se hace es transformar en un sistema unicameral y con este Senado que pasa a desarrollarse como una especie de consejo regional que, representando los intereses de las regiones, interviene en algunas cosas. ¿Cuál es tu mirada de eso? Y sobre todo, ¿cómo contestas lo que muchos amigos me han dicho? Pucha, pero este sistema es propio de un sistema más parlamentario. ¿Ah? En los países en que hay sistemas unicamerales como está Inglaterra, Canadá, qué sé yo, tantos otros países, son sistemas parlamentarios. ¿Qué te parece esto que está apareciendo, César? ¿Cuál es tu opinión? Es bien excepcional en general una Cámara tan poderosa como la que vamos a tener, porque tiene iniciativa sobre leyes y sobre temas económicos y otros, es muy poderosa. O sea, la Constitución del 80 le quitó esa facultad para borrar la posibilidad que había antes con el presidencialismo moderado, es decir, desde el 25 hasta el 73, de que los parlamentarios eran capaces de poner una iniciativa para poner un puente grande en su zona. Y podían hacerlo, y no necesariamente estaba financiado. Entonces, por eso se le quitó esa facultad. Ahora, yo me imagino que en un país ya más responsable y más desarrollado podríamos tenerlo y devolverle a las cámaras o al Parlamento esa facultad. Para Chile experimentar. La verdad que la Cámara asimétrica es unicameralismo nomás, o sea, aquí hay cosas bien acotadas que puede hacer el nuevo Senado, que ni siquiera se llama Senado, y le da la espalda desde la Constitución del 33, digamos, que tenemos un Senado, como lo conocemos, con más o menos facultades. Y en el fondo es raro tener un sistema presidencial con una Cámara poderosa. Existe en el Perú, y no con buen resultado. No con buen resultado, porque esta Cámara maneja lo que va a ser el Consejo del Sistema Judicial. Elige a los miembros del Banco Central. Puede destituir y montones de cosas. O sea, el presidencialismo lo dejan, la gata la entregan bien capaz, digamos. ¿Ya? Yo no sé, te juro por Dios que no sé, a uno le da miedo experimentar, esto es un experimento, nunca habíamos tenido en Chile un sistema político sin Senado, sin un Senado como lo conocimos, que ha permanecido así desde la Constitución de don Andrés Bello. Ahora, conceptualmente, César, conceptualmente no hay problema. Yo estoy de acuerdo contigo que no es lo que uno esperaba a primera vista, pero de hecho yo era más partidario de un sistema semiparlamentario en lo personal, pero lo importante es que haya soberanía popular, que se refuercen los partidos políticos y que haya, ¿no es cierto?, un debate en el Parlamento. Sabemos que conceptualmente es posible aprobar leyes en parlamentos unicamerales. Entonces, da un poco susto salir del Senado cuando lo hemos tenido siempre, y siempre ha sido como el Senado romano, como el Senectute, ¿no es cierto?, de los viejos. Ahí estaban los gallos con más experiencia, Allende, Tomic, Alessandri, todos estaban metidos en el Senado. Y cuanto golpea nuestra tradición, pero nuestra tradición es la que nos lleva a la crisis. O sea, no hay un problema de principio. La duda es saber cómo va a operar con una sola cámara. Es que yo creo que, a ver, yo lo que difiero de ti es que fue el sistema político el que nos llevó a la crisis. Yo creo que no fue el sistema político. Yo creo que fue la dejación de nuestros políticos y de nuestra clase dirigente de dejar atrás una serie de temas sociales que eran inminentes, que había que arreglar con prontitud y que no podían esperar, y no lo tomaron a su debido tiempo nunca. No se tomó ni durante la dictadura, ni durante la concertación y lo que vino después.
a pesar de las banderas rojas que se levantaban y se levantaban y se levantaban, y eran problemas urgentes de la sociedad, y que no eran un problema de si teníamos una cámara, teníamos dos cámaras, del presidencialismo extremo o no extremo. Simplemente la clase política y la clase dirigente, en la cual estábamos todos, dejaron atrás el sistema de las pensiones, dejaron atrás el tema del crimen, atrás el tema de la Araucanía, atrás el tema de la inmigración, que ya es más reciente, pero igual el tema carcelario, el tema de la justicia en general, en que cambiamos una parte y que todavía la estamos probando, El tema pero la indígena. parte dura, el tema indígena, ¿te fijas? O sea, ¿pero fue eso provocado porque teníamos dos cámaras? ¿O porque teníamos un presidencialismo sobredotado? No, no fue por ahí. Ahora, ese presidencialismo sobredotado permitió que hubiera alternativa en alternancia al poder, y ningún presidente, ninguno, ya con sus facultades, hizo políticas populistas, económicas populistas, que es algo bien interesante. O sea, no pasa en todos los países latinoamericanos. O sea, en la parte del aguante que tuvo Chile con la pandemia y todo, y que hasta el día de hoy podemos seguirnos dando beneficios y qué sé yo, es porque hubo una política económica conservadora gracias al presidencialismo, no gracias a que el Parlamento tenía más facultad. Entonces, da un poco de susto, y yo no creo, ahí difiero contigo, de que el problema que se produjo en Chile haya sido el sistema político, sino que de la clase política, que es un poco distinto. O sea, aquí hubo problemas que no se solucionaron lisa y llanamente, a pesar de que estaban avisadísimos, ¿ya? Pero no se hicieron cargo. Y ahora tú dices, un sistema semiparlamentario, porque en la práctica, en la medida que tú no le pases ninguna ley al presidente, lo dejáis como Piñera, digamos, en su último periodo. No va a poder hacer nada. Yo no sé si este sistema va a solucionar problemas que no tienen que ver con cómo es el Parlamento, sino que con la decisión política general de la sociedad de arreglar y darle arreglo a una serie de problemas que están ahí y que están a medio sancochar incluso hoy día. Bueno, lo vamos a ver, el tema lo vamos a seguir, sobre todo en las próximas semanas. Se va a hacer más crítica la discusión sobre el tema y ahí vamos a seguir. César, cambiémonos ahora a el tema de tu especialidad de la economía. Sigo notando que están funcionando en todas partes del mundo. El otro día vi las cifras de inflación en Francia, alta también en Inglaterra, Turquía, en fin, por todos lados. Y ya veníamos medio desestabilizados, ¿no es cierto?, antes de la guerra de Ucrania, y ahora esta cuestión se ha agudizado más. ¿Por qué no nos cuentas cómo estás viendo tú qué va a pasar en los próximos 3 o 4 años con esta cosa, o sea, el mediano plazo? ¿Cómo ves? Tú ves, por ejemplo, que la ruptura en las cadenas de producción se va a agudizar, el tema de la energía y el costo de la energía, ¿no es cierto?, en Europa, ¿cómo nos va a impactar? En fin, ¿cómo estáis viendo el tema de las grandes variables económicas en los próximos años? Es largo, la pregunta es muy, muy amplia. O sea, hay una parte que es temporal, que se debe al tema Rusia-Ucrania, ¿ya? Que subió el petróleo, que subió el trigo, etcétera, etcétera. Eso se va a arreglar porque esta guerra, yo creo que no va a ser muy larga, que se va a acabar, y que el petróleo que Rusia le vende a Alemania se lo tendrá que vender a alguien. Y ese alguien, si está abastecido, va a revenderlo a otro. Por eso es interesante el rol de Israel, ¿ya? Que siempre ha comprado petróleo de los saudíes a través de distintas maniobras, ¿no es cierto? Y el trigo que no exporta Rusia y Ucrania, para alguna parte lo tendrán que exportar, digamos. O sea, va a haber inflación, va a subir, la cadena de distribución va a quedar dañada, venía dañada con la pandemia, esto lo agudiza, sobre todo en ciertas partes del mundo. Por lo tanto, vamos a tener un periodo de alzas de precios debido al tema Ucrania, tal como lo tuvimos respecto al tema de la pandemia. Ahora, hay un tema de inflación más de fondo, y que es el siguiente.
Cuando uno considera el dinero que hay en el mundo, no solamente están los billetes y monedas y cuentas corrientes, sino que un bono del Tesoro americano es tal liquidez que también puede considerarse dinero. Cuando toda la gente que tiene, supone tú que tú eres el único ciudadano del mundo, Juan Pablo, y tú tienes una cantidad de bonos, una cantidad de acciones, casas, propiedades, que si tienes tus activos distribuidos. Y de repente te entregan un chorro de bonos norteamericanos, varios trillones en realidad. Entonces tú dices, yo no quiero tener puros trillones de bonos americanos, yo voy a redistribuir esta cuestión. ¿Qué hago con esto? Vendo una parte y ¿qué puedo hacer? Compro más casas, compro más terreno, compro acciones, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo desde casi la crisis del 2009, en que los precios de las propiedades están subiendo en forma increíble, a pesar de la burbuja, se está formando como otra burbuja. Los precios de las acciones, no en Chile, que tiene una situación especial, pero en el mundo están aumentando cualquier cantidad. Los préstamos, el mercado de préstamos no bancarios está aumentando en forma increíble. Todo lo que es venture capital, tiene un boom, o sea, está lleno el mundo. Y eso es la redistribución de la plata a raíz de que no solo Estados Unidos, sino que también en Europa y en otras partes han tirado al mundo un montón de riqueza nueva, financiera, que la gente la trata de redistribuir. La inflación más grande no ha sido en el pan, la inflación más grande ha sido en propiedades, ha sido en el valor de las empresas, han sido, ¿no es cierto?, en ese tipo, en el valor de los mismos bonos, que la gente ha bajado, ha subido el precio. Cuando dicen bajó la tasa de interés, es que se pusieron más caros, ¿verdad? ¿Cuánto ahora en el mundo la gente la verdad es que la gente ya no está comprando? Yo me acuerdo en la época del UP que tiraron cualquier plata y la gente se puso a comprar efectivamente más pan, más tallarines, y que era una economía muy pobre. Eso pasa en Ghana, pasa en, no sé, pues en Mogadishu. Si tú tiráis plata, se va a bienes, a cosas. Para un país ya de ingresos medianos como nosotros, la gente no le sube el precio del pan, por supuesto, uno compra un poco más de pan, pero no compra el doble de pan, ¿ya? Pero sí compra otras cosas, como departamento, como cambiarse a un arriendo más caro, como, en fin, cosas que la plata grande se va como para otras cosas. Entonces, vamos a tener una inflación de precios de activos y de bienes por un montón de tiempo, ¿no? César, y si la guerra dura y se agrava un poco, si la guerra en vez de acabarse en un mes más, dura un año o lo que sea, pero produce un impacto más permanente. Es una mini guerra, y como estábamos diciendo, el petróleo de Rusia va a tener que irse para alguna parte, no se va a quedar emposado, ellos van a seguir bombeando y se lo van a vender, a lo mejor van a triangular a través de China, van a triangular y nos va a llegar un poco más caro a nosotros, pero no va a ser de un precio infinito, ¿ya? Y lo mismo te pasa con el trigo, o sea, sí. Rusia tiene que venderle su trigo a alguien en definitiva. Sí, además el otro día, César, no sé si lo sabes tú, pero que Rusia está exigiendo, como los europeos le siguen comprando el gas, está exigiendo que le paguen en rublo. Para que se valorice el rublo. Para que se valorice la moneda, exactamente. Claro, y entonces están recibiendo ofertas, tanto de China como de Turquía, para efectivamente comprarles en rublo. Ahora, el trigo que le compre extra a Turquía lo va a revender. Y el petróleo también. Y el petróleo que le compre China va a dejar de comprar en otros mercados. Entonces va a armar el espacio. Probablemente más caro, ¿ya? Pero yo no veo que eso va a ser una fuente de alza de precios, pero no de inflación, que es una alza constante y permanente de los precios. Oye, César, pasando a nuestro tema final, te voy a hacer una pregunta con malicia, ¿no? De mala fe, ¿no? Porque te voy a complementar el tema de China y cómo ves la cosa desde el punto de vista geopolítico de China con impacto económico, pero geopolítica, yo no sé, por ahí he escuchado que en algunos años más, creo que en 5 años más o 10 años más, si sigue esta tendencia, China va a pasar a ser la principal economía del mundo. Entonces, claro, entonces, ¿cómo ves la cosa geopolítica de China? Pero te agrego una cosa maliciosa.
¿Cómo crees que dentro de lo que sea, que es tu mirada de lo que va a ser China en los próximos años, va a ser una potencia agresiva o no, etcétera? ¿Cómo nos deberíamos insertar nosotros como Chile, que tenemos una relación histórica privilegiada con China? ¿Ah? El gobierno de Frei, antes de que se establecieran relaciones por Allende, ya tenía muy buenas relaciones informales con China y siempre ha sido un país como regalón de China, Chile. El gobierno Pinochet, militar, el gobierno militar, claro, Pinochet claro. igual, etcétera. Entonces, la pregunta es, como te digo, va con chanfle. ¿Cómo ves China y su geopolítica hacia adelante en los próximos 10 años, 15 años? Y tu tesis esta de que por los vínculos económicos a lo mejor no van a ser tan agresivos. ¿Y cómo crees que nos debiéramos situar nosotros? ¿Tú crees que nos debiéramos acercar más a China como país, mantenernos intermedios entre China y Estados Unidos? ¿Cómo ves? A ver, yo creo que de verdad la pelea más grande aquí es, si tú miráis lo que es la economía mundial y miráis una torta así, como el 30% de Estados Unidos, llegando a 30 y probablemente pasándolo hasta China, y el resto son una pila de gente, ¿eh? Entre los cuales, por supuesto, hay una tortita más grande de Japón, de Alemania, de la eurozona, y nosotros somos una filita, una línea ahí. Eh, yo creo que lo que está pasando en Ucrania hizo levantar los ojos al mundo occidental de que no puede pensar de que business as usual ahora. Y que tal como pasó lo de Ucrania, de repente suceden estas desgracias inesperadas que nadie pensó que iba a pasar. Y por supuesto que los ojos están puestos en Taiwán. Entonces dice, Estados Unidos dice, bueno, aquí dejé solo a Ucrania, ya. ¿Sabes por qué? Porque además Rusia es un país insignificante en términos, salvo que tiene bomba atómica, pero lo demás económicamente no es un tema, y Ucrania tampoco. ¿Ya? Obviamente que esto va a llevar a que los más felices de todo el mundo yo creo que son los fabricantes de armas, porque significa que Estados Unidos va a aumentar su presupuesto de armas y de gasto militar, Alemania. que Europa lo va a hacer por primera vez en la vida, Japón por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ahí va a haber una gente que va a estar feliz. Pero la contracara de eso es que la globalización va a ser un alto y va a decir, a ver, espéreme, ¿sabe qué? Yo voy a mirar este cuento. ¿Ya? Antes se está invirtiendo en China como si fuera en Australia, bueno, y todos invertían en las grandes empresas chinas, sin problema, hasta que de repente China dijo, ¿sabe qué más? Yo no voy a dejar que entren extranjeros, yo voy a pararlos aquí, pararlos allá. Y todos se dijeron, oye, ¿verdad? Esto no es una democracia, esto es un sistema comunista, o no comunista en el sentido más clásico, pero esto es una dictadura, no es Estados Unidos ni Europa, ¿ya? Aquí no hay que, no sé cómo apelar a la Corte Suprema para que me levanten la cuestión, no sé cuáles son las normas, qué sé yo. Por lo tanto, yo creo que la inversión hacia China va a parar y la inversión de China hacia los países occidentales, que también está haciendo muy fuerte, va a parar también, porque los mismos países lo van a parar. O sea, chuta, yo tengo un chino aquí, ¿qué pasa si el chino no paga? ¿A quién le reclamo? Esos son problemas que ya con Rusia estaban superados. O sea, toda la exportación desde antes a Rusia era al contado por los problemas que habían. Entonces, la globalización va a ser un alto y probablemente vamos a ver reforzado el intercambio entre los países occidentales y todo el mundo va a mirar a China con un poquitito más de lejanía y los que somos como Chile, chino dependiente, yo creo que vamos a tener que pensar muy bien si ese es o no el camino. Y como contracara, yo creo que el gobierno chino tiene que mirarlo con mucho cuidado, porque Rusia exporta gas natural, petróleo, trigo y un par de cosas más. Ya, no es por un rato te pueden fregar y qué sé yo. Y Rusia verá qué hace después. Yo creo que Putin lanzó a su país a la pobreza, sí o sí. Va a terminar mucho más pobre ahora. Pero en el caso de China, que le exporta manufactura y valor agregado y importa a su vez montones de cosas que son cosas o sea, los chinos hacen lavadoras, pero las máquinas que hacen lavadoras
y la tecnología la sacan de Estados Unidos y la sacan de Japón. Entonces, que les corten eso es muy duro para China. Entonces, para China, que tiene comercio con todo el mundo, que es un porcentaje gigante de su PGB, que es un porcentaje gigante de otros países, se lo va a pensar muy bien de exponerse a que le pongan trabas a su comercio. China, sin comercio exterior potente como el que tiene, no sería China. O sea, China es fuerte hoy día porque logró exportar una cantidad de cosas, inmensidad de cosas que ahora en Occidente se dejaron de hacer gracias a que ellos exportan, ya que tienen la tecnología, la adquirieron y a que tienen mano de obra, un pool de mano de obra barata que es enorme. Pero si acaso a China le imponen lo que le están imponiendo a Rusia, o sea, no te va a comprar ni autos, ni lavadoras, ni máquinas, ni grúas, o sea, piensa tú todas las cosas que hay. Eso significa que ellos tampoco van a poder importar cerezas, ni uva, ni cobre, ¿ya? Entonces yo creo que China se lo tiene que pensar muy bien si se quiere ir a conquistar su hegemonía por el lado de las armas o si se lo quiere seguir conquistando por el lado del comercio, que yo creo que es lo lógico, porque esa guerra la tiene ganada. Eso, o sea, la tecnología es tan transportable como el capital, es una cosa de tiempo nomás, ¿ya? Los autos chinos hoy día, que hace tiempo no compraría un auto chino, hoy día yo tengo montones de amigos que compran camionetas chinas, ¿ya? Y me dice, oye, son tan buenas como las otras. Y yo me acuerdo cuando comprar autos japoneses era como de mal gusto, y eran los japoneses, y después, ¿para qué te digo los coreanos? ¿Te acordás de quién se compraba un Hyundai? No, yo, Toyota sí, pero Hyundai no. Bueno, hoy día es lo mismo comprarse un Hyundai y comprarse un Ford, un Chevrolet, güey, ¿ya? Es más, a lo mejor si son armados en Corea te dan más confianza que una Nissan armada en México. Entonces, ahora, si es así, César, lo que tú estás planteando, ¿no sería razonable si tú no ves como es que es inminente e inevitable una guerra del Peloponeso acá, una pelea entre China y Estados Unidos, más allá de Taiwán, a futuro, un conflicto armado? ¿No crees tú que debiéramos acercarnos más a China entonces? yo creo que Estados Unidos también está cauto en el cuento. Uno, porque el irse a la mala es tremendamente costoso, porque China también tiene bomba atómica. No hay que olvidarse de ese pequeño tema, y que está al lado de Japón, que no lo tiene, y al lado de Corea, que no lo tiene, ¿ya? Es complejo el cuento. Además que eso hace que China busque amigos entre tus enemigos, lo cual tampoco es bueno. O sea, se va a acercar China a Chávez y se va a acercar a esas dictaduras horrendas que hay en África, a Irán, ¿no es cierto?, a países hasta Piensa que ya Afganistán. son el Claro, país más cercano a los talibanes en este momento. claro. Entonces, ¿qué vale la pena pegarse un encontronazo o seguimos compitiendo como en su minuto se compitió con Alemania, con Japón, ¿no es cierto? O sea, a ver, también hubo un minuto que Alemania, después de la guerra, le costó un montón y a Japón un montón el imponer su tecnología y exportar al resto del mundo todas las cosas que ellos hacen y la calidad de ellos. Y hoy día son economías que han prosperado gracias al comercio, no gracias a su demanda interna ni a su tamaño. Vis-a-vis, por ejemplo, la India, que es casi más grande en personas que China, pero que nunca ha dado los pasos como los que ha dado China para un desarrollo capitalista. ¿Ya? Y es una Y cuestión sí, claro, muy... hoy día India tiene una cantidad de pobres que en China no están. O sea, China hizo un salto cualitativo ahí, sacando a millones de ciudadanos de la pobreza, y en la India no pasaba eso. Es refregado toda esta cuestión, Juan Pablo, porque irse con China no es lo mismo que irse con Rusia. O sea, salvo por la bomba atómica, Rusia es económicamente el tamaño de Brasil y por lo tanto económicamente no es un actor importante. Además produce commodities que son perfectamente reemplazables. Claro. ¿Ya? Pero no es el caso de China. Entonces,
yo creo que aquí hay un puzzle y una cosa, por supuesto, que China, como primera potencia mundial, también va a querer ser la primera potencia militar, y va a querer ser una pila de cosas, y pueden haber pugnas, pueden haber una pila de cosas, pero Dios quiera que no, que no se lleve como lo llevó Putin, digamos. O sea, ojalá también, César, que la lección se aprenda por Occidente, por la OTAN y por Estados Unidos, de no andar fabricando conflictos si no es imprescindible. bueno, yo creo que la OTAN y los países de la OTAN y Europa lo están pasando súper mal ahora. Súper mal. O sea, ya en España quieren fijar el precio del pan y dar un subsidio y piden ayuda y lloran, y los italianos, o sea, tampoco ha sido gratuito, ¿no? Tampoco ha sido gratuito para ellos el tate quieto que le dan a Putin. Ahora, había que dárselo porque ya hay. O sea, se subía arriba el piano. Claro, no estoy de acuerdo. Ya, César, bueno los temas. Ya. ¿Qué película y qué libro nos recomiendas? Ya, el libro se llama The Resilient Society, ¿ya? De ¿ya? Marcus Brunenheimer, ¿ya? Y te lo voy a mostrar, que lo tengo en el Kindle, pero igual lo mandé se lo mandé para que lo miraran, ¿eh? Perfecto. Porque, cover. Es. ¿Ya? Oye, a ti te va a encantar, es exactamente, sin saberlo de Chile, sin saberlo, porque él lo escribe a raíz de el shock que significa la pandemia, cómo es y cómo debe ser y las características que tiene que tener un contrato social resiliente. Es decir, un contrato que sea capaz, ante un shock, ya sea de la naturaleza, ya sea de la medicina o ya sea económico, de poderse recuperar, que tenga la flexibilidad de recuperarse y de no llegar a lo que él llama un tipping point, que es a lo que llegamos nosotros. ¿Ya? Bueno. Que es un punto de vértice en el cual es esto o el caos, digamos. ¿Ya? La película se llama Aguas Profundas, está en Amazon Prime, lo protagoniza Ben Affleck y es básicamente de misterio. Buena recomendación. Oye, yo a propósito del tema de China, sí recomiendo un libro que me topé de rebote, que no lo había leído, muy interesante, de nuestra querida Barbara Tuchman, o Tuchman, como le dicen, que se llama Stilwell y la experiencia americana en China. Stilwell, a lo mejor a la gente no le suena, maneja un episodio que no es tan conocido, que es el que maneja las tropas norteamericanas en China. Fue antes agregado militar, pero desde el año 41 para adelante, si no me falla la memoria, él está a cargo de las tropas norteamericanas apoyando a Chiang Kai-shek. Y por lo tanto, le toca presenciar y llevar a cabo la apuesta de los norteamericanos por los nacionalistas chinos, en contra de los comunistas. Recordando además que no había ninguno que fuera democrático. Chiang Kai-shek fue, y hasta el final de sus días, un dictador tremendamente duro frente a los comunistas chinos, que eran lo mismo, pero del otro lado. Entonces, no había apuesta democrática, pero había una apuesta más por el nacionalismo que por los comunistas. Pero cómo, de alguna manera, ese error en la apuesta, porque la tesis de Barbara Tuchman con su agudeza de siempre, es que pudo haber un camino distinto. No tenían para qué haber quemado las naves con los chinos originalmente, con los comunistas chinos. Pero lo recomiendo, Stilwell o la experiencia americana en China. Todo lo que escribe Barbara Tuchman es bueno, además. Maravilloso. Bueno, y ganó el premio Pulitzer por este libro de Stilwell. Y en la película recomiendo una serie de Netflix que se me había olvidado recomendarla, liviana pero buena, profunda en momento, toca el tema del racismo hoy día en Suecia y que se llama El joven Wallander. Existe este personaje en las novelas que se llama Kurt Wallander, un detective viejo con una serie de novelas extraordinarias que fueron bestsellers en la década pasada. ¿Es Netflix? Netflix. O Amazon. Netflix. Yeah. Joven Wallander, de Young Wallander. Y que toca la historia de un policía joven, recién recibido, en Estocolmo hoy día, frente a una serie de delitos
cargados de racismo o de crítica a la inmigración en Suecia, muy interesante, muy interesante. Y al mismo tiempo uno se entretiene y se relaja, así que el joven Wallander lo recomiendo. Ya pues César, qué bueno verte, qué bueno conversar. Igual, pues. Y nos vemos el próximo viernes, así que cuídense todos, Sí, no se descuiden con la pandemia. Ya, eso, cuídate Juan Pablo, que estés bien. Igual Chao. ustedes, chao, cuídense.